y hablemos de la santidad, y la justicia, y el poder, y la sabiduría, y la santidad, y todos los atributos de Dios son cantidades. Entonces, por eso es que nuestra vida de oración es muy pobre. Entonces, ¿qué tal? Dice una persona, vas a orar 1 hora. ¿Qué le digo a Señor en 1 hora? Yo le diría, ¿y qué le dice un enamorado a la novia en 1 hora? No, se queda corto, ¿no? Se queda corto. Si alguien habla, bueno, son los novios. Y con la disculpa que es que el tráfico estaba muy pesado, entonces llegan a la casa bien tarde, pero mentira, es que quieren hablar y hablar y hablar, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque están, ¿qué? Enamorados. Y se vuelve uno poeta y todo lo demás. Entonces, ahí hay un ejemplo claro de que la misma Biblia habla de ese poder. Y ahí seguidito, por eso lo puse en ese orden, está Hebreos 4, más ahí seguidita. Hebreos 4, casi seguida. Hebreos 4, 12 y 13. Impresionantes. Impresionantes. La misma Biblia. La misma palabra de Dios. Miren cómo dice estos pasajes. Porque la palabra de Dios es que viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir ¿qué? El alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13 dice, y no hay ¿qué? No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Dónde está mi hija Viviana? Aquí la gente tiembla conmigo porque Tony me dice, Hernán, con usted no se puede porque es que usted parece que fuera de los Boy Scouts. Pero es que en los Boy Scouts hay un lema que dice, siempre listos. Como mi hija es médico, espero que haya aprobado el examen de anatomía y esas cosas raras, que nos explique brevemente, venga por acá, hija mía, explique brevemente algo que nos pasa por alto, que son las coyunturas y los tuétanos en el cuerpo humano. Porque es que a veces la gente dice, leo que tuétanos y coyunturas y no van a un diccionario, y entonces pasan por la Biblia, pero esto es profundo, porque dice que penetra. ¿Hasta dónde? A ver, ¿qué es eso de los tuétanos y las coyunturas, hablando del cuerpo humano? Bueno, las coyunturas son las articulaciones, ¿no? Las que unen dos huesos, ¿sí? Y los tuétanos es la médula ósea. La médula ósea es lo que está dentro del hueso, dentro de los huesos. Y en la médula ósea es donde se forman las células de la sangre. Y entonces, pues, el hueso pues, es el material más duro que tenemos en el organismo, ¿no? Entonces, para penetrar el hueso, pues se necesita algo bien afilado, ¿no? Un cuchillo no va a penetrar un hueso, ¿no? Una sierra sí. Una sierra. O sea que lo que nos quería decir Pablo, Lo que va de... la médula ósea, lo que está dentro de los huesos, como la gente cuando come pollo. Vale. En cualquier hueso, en todos los huesos tiene médula, aunque ellos tienen más, los huesos largos tienen más médula ósea. Entonces, como la gente, cuando el pollo se cocina y lo parte, ¿verdad? Porque el hueso se debilita, lo que está dentro es la médula ósea. Son los tuétanos. Que es cafecito, ¿sí? Que es como... Todo que hay una gente que se la... llegar a la casa ahora y coger un pollo. Entonces, lo que Pablo quiere expresar es eso, que la palabra de Dios entra hasta lo más profundo del ser. Porque las coyunturas realmente pues están cerca de los huesos y están protegidas muchas veces por músculos, ligamentos, cápsulas. O sea, para llegar a una articulación también hay que penetrar bastantes capas de protección. Es lo mismo, ¿no? Que entra hasta lo más profundo. Muy bien, muy bien. Aplausos para Sí. Ya sabéis, preparados de cualquier profesión, porque me voy a llamar así. Así me hizo Dios y no tengo remedio. Bueno, entonces, mira que aclara que penetra hasta el alma y el espíritu, dice el 12. Dice, penetra primero hasta partir, antes de hablar de la médula, dice, ¿penetra hasta dónde? ¿Partir qué? El alma y el espíritu.
va hasta lo más profundo donde ni siquiera uno conoce. Entonces, allá llega. Por eso es que uno puede engañar a un abogado, puede engañar a un juez, puede engañar al que sea, padre, pero no puede engañar a Dios. Por eso no se sorprendan. Cuando usted evangeliza, hay personas que con solo darles un versículo reaccionan. A mí una vez un joven en la ciudad de Cali Mexicano le hablé del Señor y yo vi que los ojos se le cruzaron de una manera muy extraña. Y estaba turbado. Y yo le dije, pero ¿qué te pasa? Te estoy diciendo simplemente que Dios te ama, que tiene un plan para tu vida, pero que el ser humano es pecador y no me dejó seguir más. Pero yo lo que le mencioné fue palabra de Dios, el amor. ¿Sabe qué me dijo? Es que usted me ha robado la paz que hasta hoy yo tenía, o creía que tenía. Porque yo siempre decía que hay un ser superior, pero no me convenía creer en él, porque es que me dice que no a esto y no a aquello, y ahora usted me está hablando. Entonces ya no tengo disculpa. O sea, no era yo. El Espíritu Santo le estaba penetrando allá con la palabra. Y ahí que hay que usar la palabra. No hablar de la nueva era, de los ovnis, de no sé qué cosas. No se deje sacar del tema. Después, al final de pronto, llegue con la palabra. El apóstol Pablo llegó a Atenas, una ciudad muy culta, muy preparada, y dijo, pero me propuse solo hablar de quién. De Jesús. A veces nos da vergüenza hablar del Señor. Y la gente, yo veo con todo respeto a la famosa Gaga, que me parece un desastre. Y la gente no le da pena hablar de Gaga. ¿Y por qué nosotros, y hasta los cristianos, a mí esa mujer me aterra, definitivamente, pero bueno, pero los cristianos nos avergonzamos de hablar del Señor, que nos da todo. Entonces, qué bueno que ha explicado Viviana eso de cómo, para qué ocultarle a Dios las cosas, para qué decir, Señor, yo voy a robarme esto, pero yo sé que tú no te das cuenta. Está muy ocupado, Señor, y entonces la cajera me devolvió más. Bendito sea el Señor. Eso es respuesta a mi oración. Y entonces me ha hecho el dinero en eso. O engaño al jefe y digo que estoy enfermo, o al médico que me dé una orden de baja. Y creemos que el Señor no se da cuenta. Ahí queda uno. Por eso es tan importante, decía Carlos hace una semana, el arrepentimiento. Señor, empiezo este año así, casi desnudo delante de ti. Este soy yo, Señor, ¿para qué lo oculto? Ya no quiero ocultar más, ¿verdad? Entonces, por eso está este pasaje que me parece impresionante. Mire, pero hay que leerlo muy despacio. Quizás hasta hoy para muchos esto es nuevo, que son los tuétanos. Que hasta allá penetra el Señor en el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ya, allá el Señor, allá no hay nada que hacer. Yo le pido a Dios, le clamo y me preocupo mucho cuando muere un cristiano, un pastor amigo, una persona que de pronto hasta el día de la muerte por lo menos uno sabe que no se arrepintió, que no pidió perdón. Y yo me pongo a pensar, y yo a algunos les he dicho en vida, a más de un pastor yo le he dicho con mucho respeto, no tienes temor de Dios. No sabes el escándalo que estás causando. Es que no te da temor de Dios. Temor no es terror, sino, como quien dice, no te da temor jugar con Dios. No te das cuenta que un día a mí me engañas o engañaste a tal persona o engañaste a toda una congregación y a Dios ¿qué le vas a decir? Porque uno a un gobernante, a un juez, lógicamente miente o jura hasta con la Biblia delante de Dios. No le va a decir a Dios, no, yo juro por la Biblia. ¿Cómo se lo puede decir? Dile mi palabra. El asunto ahora es conmigo, va a decir el Señor, ¿no? Bien, entonces esto es para que nos demos cuenta de que la misma Biblia, como un primer punto, habla de su poder. 2.2 es ejemplos en la Biblia. Vamos a ver ejemplos, ya vimos uno. Ejemplos de poder de la palabra. Ejemplo. Yo muchas veces repito, yo no predicaría el Evangelio ni la palabra si no supiera que tiene poder. Digo, cero teoría. Cero teoría. A mí desde que recibí al Señor ya voy a cumplir 40 años, llevo 39 años. Este yo cumplo 40. Voy a ver qué pasa con los 40 años de edad. Entonces, 40 años. 39 años y desde que yo escuché la palabra de Dios fue poderosa en mí, aun cuando no sabía lo que iba a hacer, pero fue poderosa. Hace muchos años que yo cuando me compartieron en Bogotá,
estudiando en la universidad, yo me arrodillé sin que a mí me compartió me lo pidiera, él se asustó un poco. Y yo me arrodillé. Y no tenía ni idea, simplemente, y eso es por fe nomás. Usted dice, pero es que tengo que explicarle a la persona que si recibe a Cristo conseguirá pareja, que llenará dinero, que conseguirá trabajo y una cantidad de cosas. ¿Qué sucede cuando recibe a Cristo y no pasa eso? No sucede eso. La persona te va a decir, me engañaste. Por Dios. Es cierto que eso es libre, es cierto, pero no se puede centrar la evangelización allí. Hay que hablar también de ejemplos. El primero, pues ya lo mencioné. El primer ejemplo está en Josué. Logró triunfo, puede anotar ahí. Josué 1:8 y 9. Josué pasó un pueblo de 2 millones. El segundo ejemplo es el del apóstol Pedro. Anote ahí. Lucas 5. Son apenas 5 versículos. Lucas 5 del 1 al 5. Ahí está un segundo ejemplo. Estos ejemplos nos tienen que motivar, nos tienen que animar en este comienzo de año. Esto es extraordinario. Es muy conocido, algunos le llaman la pesca milagrosa. Ahora, este Pedro, si yo lo pudiera, si yo me permitiera traerlo aquí a Pedro, ¿sabe qué nos diría? Sí. Yo también sé lo que es estar sin trabajo. Pedro diría, yo también sé amargarse. Yo también sé que yo estaba ahí y no me interesaba mucho lo que ese profeta estaba diciendo, a pesar de que soy judío, diría Pedro. Así que yo sé, pero no sabía lo que vosotros ya sabéis después de 2000 años. Yo no tuve, nos diría Pedro, no tuve ese privilegio que habéis tenido de 2000 años de testimonios de Jesús. Yo a Jesús no lo conocía, no sabía quién era. Y aún por eso hasta lo negué, nos diría Jesús. Miren esto. Este pasaje hay que compartirlo ahora que la gente está tan preocupada por lo que se llama la crisis. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el mar de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír, qué hermoso dice esta Biblia, para oír qué, la palabra de Dios, que la gente se agolpe. A esta hora que estoy yo aquí predicando, en casi todo el mundo hay cantidad de iglesias, cantidad de lugares donde está predicando la palabra de Dios. De pronto con algunas horas de diferencia, pero qué hermoso, si pudiéramos visualizar, ¿no? Muchas multitudes están oyendo la palabra de Dios. Versículo 2, Lucas 5:2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Ahí está. Jesús, en el 3 dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó, mire la humildad de Jesús, todo es del Señor, pero dice, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo, ¿a quién le dijo? A Simón Pedro. ¿Qué le dijo? Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. No le dijo, échela para ver si puedes pescar. El Señor nunca habla en términos de me parece. ¿Es posible? No. Siempre Jesús habla en imperativo. Y esto es lo que tenemos que entender. Es como si usted dijera, vamos a ver si el Señor me bendice en este año. Mala oración. Vamos a ver si el Señor, fue el error de Moisés. Vamos a ver si el Señor nos da algo. El Señor se enojó. Pedro estaba igualito que está el mundo de hoy con la economía. ¿Qué le dijo del 5? Repitamos todos. ¿Qué le dijo? ¿Qué contestó Simón ante la palabra del Señor? Dios mío, compártelo a tu jefe, compártelo a tu amigo, al vecino, al que sea. Muchos me dicen, Hernán, he enviado no sé cuántas hojas de vida. He llenado internet, pues sígalo llenando. Pero sígalo llenando ahora con el Señor. ¿Por qué? Porque Pedro dice una verdad, lógico, le está diciendo una realidad.